Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham Cervantes. Soy pastor en la Iglesia Bautista Eliasim en Ciudad Madero, Tamaulipas, y agradezco mucho la consideración para hacerme parte de este proyecto, que me parece un proyecto bastante importante porque tiene que ver con el estudio de uno de los libros de la Biblia más difíciles de entender y de interpretar a primera vista. Se requiere un cierto conocimiento y ciertas herramientas al alcance de la mano para poder discernir o más bien decodificar todo el mensaje del libro de Hebreos. Un libro poderoso, poderoso en muchos sentidos. Así que gracias por la invitación y también para hablar de uno de los capítulos más complejos también, no solamente del libro, sino de toda la escritura. Y me gustaría mencionar una plática que tuve alguna vez con el misionero Apolos, que todos recordamos con tanto cariño y de quien admiramos su obra y su trabajo misionero en aquel país asiático tan grande y tan desafiante. Él me platicaba que cuando empezó su trabajo misionero y en la necesidad de comunicarse con las iglesias acá en México, por causa de la seguridad, que entendemos que todos los misioneros en países cerrados al Evangelio necesitan implementar en sus comunicados y en todas las formas de trabajo y de vida, mantener siempre mucha prudencia y códigos de seguridad para poder salvaguardar su vida y su trabajo. Recuerdo que él me decía que habían diseñado una forma de comunicar y de enviar sus cartas de oración a las iglesias en México y en otros lugares. Y entonces él me platicaba que en una imagen, en una foto, lograban meter un mensaje escrito sin que nadie pudiera verlo, salvo que con una cierta clave se podía desentrañar el mensaje una vez que se recibía la imagen. La gente acá en México, su oficina acá en México, podía decodificar el mensaje y entonces reenviarlo a todo mundo, y de esa manera se guardaba la seguridad del misionero. Muy interesante, necesario, porque los países cerrados al Evangelio tienen muchas formas de espionaje hacia los extranjeros y especialmente hacia aquellos que consideran que están realizando alguna labor que va en contra de sus intereses como nación. En aquel tiempo se elaboraban códigos también de lenguaje que todos aprendimos, algunas frases muy famosas que usábamos. Por ejemplo, cuando se le escribía a Apolos desde México, se usaba alguna expresión como esta: la familia te recuerda. Y todos entendían en ese momento, los que sabían de misiones y estaban en contacto con los misioneros, que eso significaba: nuestra iglesia sigue orando por ti, ¿verdad? Estamos pensando en ti. Otra forma de decir: estamos orando por ti. Lo menciono porque el libro de Hebreos es como un código que se nos ha hecho llegar para que entonces nosotros podamos interpretar aspectos fundamentales del Antiguo Testamento que no nos son muy claros. Cuando miramos la foto, la imagen del Antiguo Testamento con tantos elementos que nos cuesta comprender, además de la distancia cultural que hay entre la elaboración de esos documentos cuando fueron escritos, la distancia de siglos, se nos vuelve complicado entenderlo. Y la epístola a los Hebreos fue escrita justamente para proveernos las claves, y aquello que era un Picasso para nuestra comprensión se convierte en un cuadro más del tipo realista, ¿no? Donde podemos ver en los cuadros realistas se dibuja a las personas casi como una foto, ¿no? O el superrealismo que trata de comunicar la realidad como es. A través de Hebreos, entonces entendemos el cuadro y el mensaje del Antiguo Testamento. Lo que nos era abstracto gracias a Hebreos nos es claro ahora. Ahora sabemos que todo en el Antiguo Testamento trataba de Jesucristo, que lo que conocemos como el Antiguo Testamento era una figura de lo que había de venir, de una realidad insuperable. Pablo dice que todo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Si nos paramos en la calle en medio de un día soleado, nuestros cuerpos van a reflejar una sombra. Nosotros podemos mirar una sombra que pasa y percibimos que hay algo allí, aunque la sombra no nos permite distinguir la realidad que proyecta esa sombra. Vemos una sombra y sabemos que allí hay algo. Sabemos que es real una presencia ahí cerca a nosotros, pero hasta cuando miramos el objeto o la figura que proyecta esa sombra, entonces podemos ver
lo que es realmente y entender de qué se trata. El Antiguo Testamento es una sombra y entonces hay que mirar hacia otro lado para encontrarnos con Cristo, que es el que proyecta esa sombra. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todo en el Antiguo Testamento, los elementos fundamentales del Antiguo Testamento, teológicos del Antiguo Testamento, ciertas narraciones, ciertas experiencias o sucesos en el Antiguo Testamento son sombra de Jesucristo. Hay muchos ejemplos de eso: el sacrificio de Isaac, el arca de Noé, el Éxodo, el tabernáculo. Todo eso nos habla de Jesucristo. Y Hebreos viene a confirmar eso y a darnos claves para interpretarlo. Otra manera de acercarnos al libro de Hebreos y entender su mensaje es utilizando un eslogan que muchas empresas han acuñado para lanzar sus nuevos productos o productos que han actualizado. Y hay un eslogan que utilizan y que dice: lo mejor acaba de mejorar. El libro de Hebreos encaja perfectamente con ese eslogan: lo mejor acaba de mejorar. Lo anterior, el antiguo pacto, era bueno, no era malo, era muy bueno. Pero lo que el antiguo pacto anticipaba ha quedado justamente en el pasado. Nada supera a Jesucristo. Y eso es lo que Hebreos va a recalcar. Toda creencia y toda práctica no pueden compararse a la nueva realidad de Jesucristo. Hebreos 7 es un argumento que va a reforzar esta idea de que Jesucristo es insuperable. Hebreos 7 nos habla de un personaje misterioso de nombre Melquisedec. ¿Qué se sabe de Melquisedec? Casi nada. Casi nada. Por eso, para estudiar el libro 7 de Hebreos, vamos a abrir Génesis, porque es justamente de Génesis 14 de donde emana todo el desarrollo de este capítulo, que ya previamente en capítulos anteriores en Hebreos se ha venido haciendo referencia a este personaje. En Génesis 14 leemos por primera vez algo muy breve de Melquisedec. Génesis 14, del 14 al 20, lo voy a leer rápidamente, dice de esta manera: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, sobre 4 reyes y sus ejércitos, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí empieza la historia de Melquisedec, y ahí empieza el capítulo 7 de Hebreos, este desarrollo teológico sobre este personaje del que no conocemos casi nada. Y justamente lo más importante de Melquisedec es lo que no se dice. Aquí está el misterio. ¿Por qué es importante Melquisedec? Por lo que no se dice de él. Más adelante el autor va a mencionar este hecho de lo que no se sabe de Melquisedec. No se sabe nada de su ascendencia, quién fue su padre, quién fue su madre, quién fue su familia. Para una cultura donde las genealogías son imprescindibles para el prestigio y la autoridad o el reconocimiento de alguien, esto es muy extraño, presentar a alguien que después, en 2 pasajes más de la Escritura, en un Salmo y en Hebreos, se va a convertir en un personaje muy importante. ¿Pero quién es? ¿De dónde salió? Nadie lo sabe. No se sabe nada de su historia, cómo inicia su historia, cómo termina. En una cultura donde estos elementos son imprescindibles para dar credibilidad a alguien, esto es de llamar la atención. Y por eso decimos que lo más importante de Melquisedec es lo que no se dice. Y voy a tratar de explicar por qué es importante que no haya detalles sobre Melquisedec, detalles básicos sobre él. ¿Cómo es posible que sin saber prácticamente nada de él, de pronto se convierta en un personaje demasiado importante como para relacionarlo con Jesucristo, diciendo que Melquisedec representa a Jesucristo en todo? Pero si no sabemos nada de Melquisedec. Y para contestar esta pregunta de cómo es posible que Melquisedec se convierta en alguien tan importante en relación a Jesucristo,
es necesario recordar algunas cosas. Número uno, que todo el sistema religioso de Israel, es decir, los sacrificios y todos los rituales espirituales, tenían a los sacerdotes como eje central o protagonistas indispensables. Solo un sacerdote, y no cualquier sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer una ofrenda para el perdón de los pecados, no para el perdón, pero por los pecados del pueblo. Voy a explicar eso de que no era para el perdón, sino por los pecados del pueblo. Los sacerdotes eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo. Vamos a estar viendo algunos referencias en Hebreos 7. Por ejemplo, el versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Se hace referencia al sacerdocio levítico porque todo el sistema religioso giraba en torno a la figura sacerdotal. Los sacerdotes se convirtieron en la imagen de la fe. Esto fue degenerando con el paso hasta que se convirtieron los sacerdotes en los dueños de la conciencia y la religión de Israel. Vemos este caso extremo en los mismos fariseos, que después de haber llevado a cabo una labor muy importante de reeducar al pueblo en la fe, después se sintieron los dueños de la conciencia del pueblo. Esto pasa con los sacerdotes también en el Antiguo Testamento. Pero en un principio ellos eran la imagen de la fe en el pueblo de Israel. Y esto lo va a utilizar el autor a los Hebreos para decirnos que ese sacerdocio, que era bueno, pero no era perfecto, que hacía cosas buenas, pero no hacía lo que realmente necesitábamos, no lograba conseguir lo que realmente el pueblo y todo ser humano necesitaba, viene a ser superado por esta nueva realidad que se llama Jesucristo, quien es el tema central de toda la epístola a los Hebreos. Así que Hebreos va a marcar, ustedes ya bien lo saben eso seguramente a estas alturas, la superioridad de Jesucristo sobre todos los referentes de autoridad espiritual que existían en ese momento. Todos los referentes claves en el Antiguo Testamento para el pueblo han quedado cortos en relación con la nueva realidad que ha venido en Jesucristo. El sacerdocio fue uno de esos referentes, como lo hemos dicho. Lo que era bueno en su diseño ha quedado rebasado absolutamente por una nueva realidad, y aquí la idea de Melquisedec tiene mucho que ver. Nos lo va a explicar. Lo que el sacerdocio podía hacer por el pueblo no es nada comparado con lo que Jesús ha logrado para todos nosotros. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer sacrificios que no perdonaban pecados. ¿Para qué hacían sacrificios de animales? ¿Para qué tanta matanza de animal? Si eso no iba a cambiar nuestra posición delante de Dios como pecadores, como personas condenadas por causa de nuestra determinación de vivir al margen de Dios. ¿Cuál era la función de los sacrificios? La función de los sacrificios en el Antiguo Testamento no era limpiar los pecados, era recordar que somos pecadores. Cada vez que se realizaba un sacrificio, el pueblo y el ser humano, o cada persona, cada individuo, se hacía consciente de que había fallado delante de Dios. La muerte de un animal inocente hacía sentir al pueblo que había fallado delante de Dios. Era una medida muy radical para llamar a la reflexión, a la introspección y para buscar el rostro de Dios. La gente en el Antiguo Testamento se salvaba igual que en el Nuevo Testamento por la fe. No se salvaba por los sacrificios, no se salvaba por cumplir la ley, se salvaba por la fe, por la acción directa de Dios. Este es el caso de Abraham, de Rahab, de Jacob y de un montón de personajes en el Antiguo Testamento que no tuvieron que hacer algo para ganarse el favor de Dios, sino que el favor de Dios vino sobre ellos y que ellos por la fe lo aceptaron. Ahora se va a hablar de Jesús en Hebreos como el sacerdote perfecto. Aquellos sacerdotes hacían algo que era bueno, recordar nuestra necesidad de Dios. Pero este sacerdote, que es Jesucristo, es sacerdote y es sacrificio a la vez. Él es el sacerdote que realiza el sacrificio de sí mismo para resolver el pecado de todos los hombres. Por eso el sacerdocio de Jesús es superior a todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Lo que no resolvían los sacrificios o los rituales de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo había logrado Jesucristo. Ahora veamos un problema, diría yo, un problema en Hebreos con Melquisedec,
con Jesucristo mismo en relación al sacerdocio, que no es un problema sino una solución. Así que un problema que no es problema sino solución. ¿Cuál es la incógnita o el cuestionamiento con el que nos coloca Hebreos cuando nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote y a Melquisedec como figura de Jesucristo? El problema es que Jesucristo no proviene del linaje sacerdotal. Jesucristo proviene de la tribu de Judá, no de Leví. Leví es el padre de Aarón y de todos los sacerdotes. Es la familia de Leví la que fue designada en el Antiguo Testamento como la familia sacerdotal, los únicos autorizados para realizar todos los rituales religiosos y la intercesión del pueblo delante de Dios y la mediación de Dios con el pueblo. Moisés, hermano de Aarón, fue también hijo de Leví, igual que Samuel, igual que Esdras, personajes extraordinarios del Antiguo Testamento y que cumplieron una labor sacerdotal. Pero mire a dónde nos quiere llevar el libro de Hebreos cuando nos coloca este dilema. ¿Qué pasa si Jesucristo no viene de la tribu de los sacerdotes? ¿Cómo puede ser sacerdote? ¿Cómo puede llevar a cabo un sacerdocio que puede solucionar plenamente nuestros problemas cuando Él no proviene de la familia sacerdotal como está designado en el orden del Antiguo Testamento? ¿Y qué tiene que ver esto con Melquisedec? Hay un versículo muy interesante, lo leímos ahorita, y Hebreos lo vuelve a mencionar al inicio del capítulo, en el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire qué interesante, ya está el autor de Hebreos llevándonos al tema central, complejo, pero de vital importancia. Está diciendo, Abraham no pertenece a la tribu de Judá. Perdón, Jesús no proviene de la familia sacerdotal. ¿Cómo es posible que ahora se le presente como sacerdote perfecto? Melquisedec tampoco es parte de esa familia. Esa familia todavía no nacía, porque Leví es hijo de Abraham. Y esa familia todavía no se formaba, todavía no era designada. Y Melquisedec ya aparece como un sacerdote. El hecho de que Abraham le haya entregado el diezmo del obtenido con la victoria sobre estos 4 reyes nos revela la posición y el prestigio de Melquisedec, de lo que no se habla. Los diezmos en el Antiguo Testamento eran entregados a la familia de Aarón. Esto es muy interesante. Aarón es descendiente de Abraham. De Abraham proviene la línea sacerdotal del pueblo judío. Así que estamos ante una paradoja. La familia sacerdotal, que es la que debe recibir los diezmos, es la que aquí entrega el diezmo a alguien que no es de la misma línea. Es cierto que no había nacido Leví, pero bien nos dice la Biblia que Leví estaba en Abraham aún, dentro de Abraham, porque de Abraham iba a salir, y es la familia de Leví en Abraham la que entrega los diezmos a Melquisedec. La familia que ha sido dispuesta para representar a Dios, pero también para recibir los diezmos para su sostenimiento. Esta familia entrega sus diezmos a alguien más. Eso no vuelve a suceder en todo el Antiguo Testamento, salvo en esta parte. Y por eso el autor a Hebreos lo rescata. Y mire lo que dice aquí en los versículos 9 y 10 de Hebreos 7. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. El que recibe los diezmos, paga los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es una figura esto de estar en los lomos de su padre. Estaba dentro de su padre, porque su padre lo engendra. Aún todavía no sucede eso, pero su padre lo va a engendrar. Y lo que está diciendo el autor a los Hebreos es, Leví entregó los diezmos a Melquisedec, representado en su padre, de aquel de cual va a venir. ¿Qué significa esto? He aquí el problema. Porque recibe los diezmos, Melquisedec recibe los diezmos sin ser parte de esa familia, no es ascendiente de la familia de Leví. Institucionalmente son Leví y sus hijos los autorizados para las labores sacerdotales y quienes deben recibir los diezmos.
La respuesta aquí que va a dar el autor a los Hebreos es: ¿por qué este dilema? ¿Por qué esta situación irregular frente a todo lo que está institucionalizado en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es justamente que Melquisedec es un sacerdote que no proviene de un orden humano, no viene de un linaje humano, no viene en respuesta a los cánones humanos o sociales de su época. Dios no responde a las estructuras humanas. Y es lo que nos está queriendo demostrar aquí. Melquisedec y su sacerdocio no provienen de un orden humano, entonces provienen de un orden divino. Al comparar a Jesús con Melquisedec, el autor está postulando que se trata de un sacerdocio instituido directamente por Dios. Es una intervención extraordinaria de Dios en la historia para hacer una obra radical e inobjetable en medio de su pueblo. Lo dicen los versículos del 15 al 19 de Hebreos 7. Dice de esta manera: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de los sacerdotes, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no resuelve nada, los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento no resuelven nuestro problema, pero en Jesucristo, representado en Melquisedec, que proviene de un orden que no es humano sino divino, allí nace la esperanza, la verdadera esperanza. Melquisedec es un personaje raro porque, además de que no sabemos mucho de él, se nos presenta como sacerdote y como rey. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento, en el orden del Antiguo Testamento. El sacerdote no podía ser el rey no podía ser el sacerdote. Los ministerios más importantes del Antiguo Testamento eran el sacerdocio, el reinado y el ministerio profético. El reinado dependía del sacerdocio. El sacerdote daba el consejo al rey sobre cómo debía gobernar frente al pueblo. Estos dos ministerios eran los más importantes en el Antiguo Testamento. Surge el ministerio profético por causa de la desobediencia del pueblo. El ministerio profético viene a llamar al pueblo a la reconversión, a los reyes y a los sacerdotes a enderezar su camino. Cuando el pueblo se desviaba, cuando los líderes se desviaban, surgía el profeta que venía a llamar al arrepentimiento a todos aquellos que necesitaban arrepentirse. Es por eso extrañarse que de pronto en estos años pasados todavía hay tanto énfasis en las iglesias sobre los profetas, el profeta internacional, el profeta fulano de tal, como si eso fuera lo más importante para nosotros. El profeta tiene la labor de llamarnos al arrepentimiento, y está bien, lo necesitamos, pero el ministerio que más importante resulta para nuestro caminar en la fe es el ministerio del sacerdocio y entonces el reinado. Porque sin el consejo de Dios, sin la inspiración y la iluminación de Dios, no podemos servir al pueblo. Porque el reinado es una metáfora, una figura del servicio, del ministerio, del hacer bien al pueblo a través de los recursos y la autoridad que el pueblo ha conferido, porque para eso sirve la autoridad en la iglesia, para servir. Y entonces, a través del sacerdocio, de esta comunión con Dios, recibimos el consejo y entonces podemos servir. Pero cuando nos apartamos de todo eso, es necesario el papel del profeta. Jesús es rey, es sacerdote y es profeta. Y este sacerdote, rey, que está prefigurado en Melquisedec, mire qué interesante, Melquisedec significa rey de justicia. Melech, rey. Sadoc, justicia, rey de justicia. Era además rey de Salem. Era sacerdote, rey de justicia y rey de Salem, que significa paz, justicia y paz. El presidente de México habla muy seguido acerca de que no puede haber paz en nuestro país si antes no hay justicia. Qué interesante, ¿no? No sé si él conoce esto de la Biblia, y no estoy hablando ni a favor del presidente ni en contra, solamente que me llama la atención ese discurso, que él dice, no puede haber paz si no hay justicia.
Y mire qué interesante que en Jesucristo se nos presenta la justicia y la paz como una realidad. En Melquisedec se nos prefigura esta justicia real y este resultado de paz gracias a la justicia que Dios ha hecho. Y por eso es que este rey representa un pacto superior, que es lo que acabamos de leer en el versículo 19, que nos ha sido dada una esperanza mejor por la cual nos podemos acercar a Dios. Un pacto superior, alianza, pacto. Los bautistas no hablamos de los pactos o del pacto. Hay una denominación muy parecida a la bautista que se llama la Iglesia del Pacto, así se llama la denominación. En México hay presencia de ellos. En Monterrey, donde yo era pastor, teníamos la bendición de tener una alianza con la Iglesia del Pacto y teníamos un ministerio para la comunidad, en la iglesia donde yo fui pastor, la comunidad bautista Jiré. Y es muy interesante el tema del pacto. Si entendiéramos el pacto del Antiguo Testamento en toda su comprensión, en toda la posibilidad de entenderlo, podríamos armar muy bien el mensaje del Evangelio para nosotros. Podríamos comprender más la obra de Dios, podríamos comprender más su obra salvadora, más que pacto. Un pacto que fue refrendando primero con Abraham y luego con Isaac, luego con Jacob y más adelante a través de los profetas. Es un pacto en el que Dios se compromete a bendecir al ser humano caído. Y más que un pacto, es un compromiso que Dios hace con el hombre y consigo mismo de salvarnos. Dios ve al hombre perdido y su decisión es salvarlo. Versículos 20 al 22 de Hebreos dicen de esta manera: y esto de la nueva esperanza que tenemos en Jesucristo, del mejor pacto, no fue hecho sin juramento, y porque los otros, hablando de los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En Jesucristo, lo mejor ha sido mejorado. La labor sacerdotal de Jesús nunca caduca. Además de ser perfecta, es para siempre. Vive para siempre. Y su sacerdocio nos acompaña siempre. Quiero cerrar con los versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso eran muchos, porque había que reemplazar al que iba muriendo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Voy a seguir hasta el 28, con ese termina el capítulo 7. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, el sacerdote perfecto, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra, el juramento de Dios, posterior a la ley, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Tenemos un sumo sacerdote perfecto. Melquisedec es importante porque él estaba por encima del orden humano. Por eso el autor a los Hebreos lo toma como una figura de Jesucristo y dice: Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden humano, no de acuerdo a la capacidad humana, no de acuerdo a las estructuras sociales humanas, no de acuerdo a las ideas humanas y a las limitaciones humanas, sino de acuerdo al orden divino, a la acción directa de Dios, que por juramento, es decir, por una declaración misma de Dios que le da autoridad, la autoridad plena, es ahora hecho sacerdote y es un sacerdocio que nos acompaña para siempre. Y termino preguntándonos: ¿qué tiene que ver eso con nosotros en nuestra vida diaria? ¿Será que este Dios que reina sobre todo el universo, que está por encima de todas las cosas, está interesado en mis asuntos pequeños? ¿No estará muy ocupado en las guerras, con los grandes problemas globales, la migración, las amenazas contra el ecosistema? ¿No estará tan ocupado como para que se interese en mis sentimientos? ¿Le significarán algo mis problemas?
¿Le significará algo que tengo que lidiar cada semana con un jefe gruñón? ¿Le importará la uña enterrada que traigo y que tanto me duele? La respuesta es que tenemos un sumo sacerdote que nos tiene compasión, que nos invita a acercarnos al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos un sacerdote que se compadece por nosotros, un sacerdote perfecto y eterno, según el orden de Melquisedec. A Él nos debemos, a Él lo honramos, a Él le damos no solamente los diezmos, sino el corazón, porque Él se encarga de salvarnos de una vez y para siempre. Y no es que le estemos pagando su salvación, es que nos sentimos en deuda, porque sin merecerlo se ha compadecido de nosotros y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Que Dios los bendiga y que viva la gracia.